Tristemente, he escuchado más de una vez que Jesús era un niño ordinario, como cualquier otro, y que, no fue lleno del Espíritu Santo, sino hasta que cumplió los 30 años. Sigo insistiendo que a falta de lectura cuidadosa se nos escapan demasiadas cosas. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Pongamos mucha atención. Si leemos el pasaje, nuevamente el que acabamos de leer al principio de esta clase, vamos a ver. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué a Lucas se le ocurrió poner esto? ¿Qué era lo que el doctor Lucas quiso poner aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Eso es lo primero. ¿Por qué en otros pasajes no se nos dice de la infancia de ciertos niños, de ciertos hombres? ¿Por qué? Y aquí sí. Eso es lo primero. Bueno, vamos a ver. Entonces, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. De primeras, ya estamos leyendo que era un niño fuerte, ¿verdad? Y sano. Auxanó. Nuxanen es la raíz. Estaba creciendo. Pero tenemos una palabra muy interesante que es krataio, aumentar en vigor. Si nos quedamos ahí, nada más pensamos que a lo mejor era vigoroso, un niño de estos que tienen mucha fuerza. Pero no, viene de la palabra krataios, que quiere decir poderoso, de la palabra kratos, que quiere decir imperio, poder, poderosamente. Y esta misma palabra la usó Pablo en Efesios 3:16, que dice así, mira, vamos a leerlo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, fíjate, por su espíritu, no por las vitaminas que tomes, comas o vengan de no sé dónde, ¿verdad? O suplementos o complementos, ¿no? Nada de eso. Fortalecidos, utiliza justo esta palabra, ¿sí? Aparece pocas veces, pero es fortalecidos con poder, ¿sí? En el interior por su espíritu. ¿Porque el espíritu de quién? Pues de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo. Y también se utiliza en Lucas 1:80, con nuestro niño que estudiamos ya el año pasado, que fue apenas hace unos días. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Estaba fortalecido también en el mismo contexto que nos está hablando Pablo en Efesios 3:16, pero también en Lucas 2:40. Lleno del Espíritu, ¿verdad? Con lo cual nos da la idea de una fortaleza que proviene del cielo, del Espíritu de Dios. Ese es el sentido en el que lo podemos leer. Acto seguido nos da más detalles. Se llenaba de sabiduría. Los niños pueden ser muy inteligentes, pero rara vez son sabios. ¿Sabes por qué? Porque no han vivido lo suficiente. La sabiduría muchas veces te la da la experiencia o el tiempo y la experiencia. Los niños tienen muy poco sobre la tierra, ¿verdad? Como para saber qué es lo bueno, lo malo, lo apropiado o no, lo justo e injusto. No tienen el criterio. Así que hay que poner atención. La palabra que sigue es de krataio, es plero. Quiere decir perfecto, lleno, completo. De la palabra pleres, que quiere también decir repleto, abundar, cubierto. ¿De qué? De sabiduría. Un niño tan pequeño, así, como para que dijeran que nada más era un niño cualquiera, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a continuar. De sabiduría. Sofía, que a su vez viene de otra que es Safos, que quiere decir claridad, prudente, sensato. Sin duda que era un niño único y fuera de todo lo conocido.
¿quién podría dotarlo de tal cosa que no fuera Dios mismo? Y la gracia de Dios era sobre él. Y el favor de Dios es Haris, favor, gozo y gracia. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Quién podría dar estas cosas? ¿No las da el Espíritu Santo? Estaba haciendo sobre él, untar, sobre, dando la idea de descanso, es decir, reposando sobre de él. Descansaba sobre él. Entonces, ¿era lleno del Espíritu Santo o no? Otra cosa muy distinta es que su ministerio tuviera un comienzo. Bueno, otro dato interesante lo vemos más adelante, cuando se quede en el templo. Pero quedémonos con esto. Jesús no fue un niño cualquiera. Piensa lo siguiente, si no lo fue el pequeño Samuel ni el pequeño Juan, ¿cómo pues lo iba a ser el Hijo de Dios Altísimo? ¿Sí? Si estando ya en el vientre de su madre, nos dice la Escritura en el capítulo 1 de Lucas, versículo 41 al 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo lo sabía Elizabeth? Fue llena del Espíritu. ¿Por qué? Pues por el fruto del vientre de María al acercarse. Tenemos que leer el contexto y leer con cuidado, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser bendito y lleno del Espíritu en el vientre de su madre? Luego, ¿y qué? Luego cuando nació, ¿se pasó? ¿Se fue? ¿Qué ocurrió? A veces tenemos una imaginación muy extraña, muy retorcida para querer acomodar nuestras falsas ideas y resulta que terminamos ofendiendo en gran manera a nuestro Señor. Y ya para rematar, fíjate, vamos a ver, no olvidemos Isaías 7. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7:14. Vamos a Juan 1. En el principio era la palabra, o sea, el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es decir, fue, es y será por los siglos de los siglos Dios. No se nos olvide. No al querer ajustar las cosas caigamos en una herejía, ¿vale? No lo olvidemos jamás. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Cuándo? Pues desde siempre, desde siempre está su espíritu, desde que fue concebido. ¿Cuándo halló Dios contentamiento con él? Desde siempre. Son cosas que tenemos que tener muy presentes. Si no las tenemos presentes, caemos en herejías. Ahora bien, nosotros no somos Jesús, eso está clarísimo. Pero sí que tenemos un tiempo en que nacemos en Cristo y somos regenerados. Nos da una nueva naturaleza y por lo tanto, y como toda plantita o niño pequeño, necesita ser nutrido. Veamos qué podemos aprender de todo esto. Hoy tomaremos alimento espiritual que nos ayudará a fortalecernos, ¿sí? A que nuestro espíritu cobre fuerza y ánimo ante las circunstancias que a lo mejor tú ahora mismo estás viviendo y que no le hayas sentido. Que te encuentras en una aflicción de espíritu tal que dices, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esta mañana estuvimos mucho hablando de fortaleza, ¿verdad? Vimos desde el Salmo 18 cuando David dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Dice la palabra te amo, es también de la palabra hebrea amar, que quiere decir desear, meditar, pensar, contar.
¿sí? Una persona que ama, medita, piensa. Y también hay otra palabra interesante en este salmo, que es rakham, que es mimar, acariciar, ser clemente, piadoso, porque es un amor que envuelve. Ya que hay otra palabra que también es kaf, sí, que es el hueco de la mano, poder. Solo entonces alguien con quien haya una relación profunda y de conocimiento puede decir con tal certeza que se siente seguro en las manos de quién, de Dios, que es su fortaleza, quien le mima, quien le ampara, quien le sostiene, que lo lleva en su mano. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast y aprendamos pues a nutrir nuestro espíritu para que haya fortaleza en Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy, hallando fortaleza del cielo. Vámonos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 hasta el 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, en el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, hasta aquí hemos leído palabra de Dios. Los amalecitas eran nómadas que se dedicaban a incursionar y a saquear. Era gente mala, muy violenta. Y es posible que alrededor tuyo tengas tus propios amalecitas, ¿sí? Que se han dedicado a lo mejor por años a saquear el gozo, la paz, el amor e incluso el deseo ferviente de obedecer a Dios. Todo lo que un día el Señor había construido en ti, o igual lo que te ha dado esta mañana, ha sido robado, saqueado y destruido y quemado, secuestrado. Es posible que se haya robado tu hogar. Es posible que se haya robado tus ilusiones que tenías, tus propósitos, tus metas, tus sueños de un futuro, tus relaciones más queridas. La relación contigo mismo, contigo misma, por causa de la culpa, el desánimo y la falta de perdón por hacerle caso a otros en lugar de escuchar la voz de Dios, de meditar, de poner tu vida sobre la mesa y delante de Dios y resolverla. ¿Le has hecho caso a gente que no tiene ni idea? Ten cuidado, por favor, es tu vida. Tú vas a entregar cuentas de tu vida, no los otros. Y ya puede llamarse el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, tu jefe, un amigo, una amiga, quien sea. Tú entregarás cuentas de tu propia vida. Gestiónala. Haz lo que creas conveniente. Pídele a Dios sabiduría y haz lo que tengas que hacer. Pero no dejes que te sea secuestrado tus responsabilidades. No dejes que te sea secuestrado tu gozo, tu amor, tu capacidad de planear y edificar tu propia vida. Tú eres responsable de ella. Quizás no tengas muy claro qué debes hacer o cómo comenzar.
pues todo te parece un perfecto desastre. Y que, además, puedes pensar, ¿ya qué más da? Ya no puedo hacer nada. Mira, en el caso de David, llegó aparentemente tarde. Los amalecitas eran gente muy malvada, eran asesinos, eran crueles. Su carácter recio y asesino era lo que les mantenía fuertes para enfrentar intestinos ataques y mantenerse siempre firmes. David sabía que todos ellos podrían estar muertos, es decir, sus familiares, Abigail, sus hijos, todos, y que a lo mejor no los iba a volver a ver nunca. Tú ahora y yo porque estamos leyéndolo, pero él se encontró con esa situación, ¿sí? Cuando leamos algo, pongámonos en situación para poder entender por qué estaba actuando así. Ponte en su papel. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si todos ellos están en manos de unos verdaderos asesinos? Dice el versículo 3 que la ciudad estaba quemada y no había nadie. Imagínate, llegas y solo ves cenizas, humeando. A veces pensamos que es demasiado tarde, ¿verdad? Para lo que ha pasado en nuestras vidas, que no hay nada que hacer. Nuestros ojos ven lo que ven, nuestra lógica lo que dice la evidencia objetiva. Y la imaginación, pues, ¿qué podemos decir de la imaginación? Es buenísima para ir más allá de lo razonable, de lo pensable, ¿sí? Más allá de lo inimaginable y lo draconiano, porque así es nuestra imaginación. Siempre rebasa las fronteras de toda lógica. No sé si estás pasando por una situación en donde tu limitada humanidad te dice que ya no hay nada por hacer. No sé si aún te sientes responsable de tus pecados por no haber actuado a tiempo, por no haber advertido o cualquier cosa de estas, porque también somos buenos para machacarnos y dale y venga, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya no lo hiciste, pero ahora sí puedes hacer. David no hizo nada de esto, ¿eh? David hizo lo que tenía que hacer. En el texto se usa una palabra que quiere decir elevar, favor, exaltar, ofrecer. Es decir, que elevaron sus voces, gritaron, tronaron. Col. ¿A quién? A Dios, sin duda. Y lloraron hasta que las fuerzas, todas sus fuerzas se agotaron por completo. Y yo te pregunto, ¿sigues luchando en tus fuerzas? ¿Sigues creyendo que tú resolverás tus problemas? ¿Sigues creyendo en el plan A, B y C? ¿Sigues dándole tu vida a otras personas para que lo resuelvan ellas y tú simplemente contemplando cómo destrozan tu vida? David era un gran rey, y se despojó tanto él como su gente de toda su fuerza. Pero hay dos tipos de personas. Vamos a continuar porque a lo mejor aquí puedes pensar, bueno, ¿tomo o no asumo el control de mi vida? Sí, pero escúchame, por favor. Hay dos tipos de personas. Los que se quedan sin recursos y buscan a Dios, o los que se quedan también sin recursos, pero odian, se resienten porque no obtuvieron lo que querían. Y entonces la frustración aumenta, la amargura se profundiza y se enquista y comienza a buscar culpables. En el versículo 6, el pueblo hablaba de apedrear ¿a quién? A David, pues estaban en amargura de alma. Sería bueno hasta este punto hacer un examen de nuestra alma. Si estás en amargura porque las cosas no han salido bien, como nosotros lo esperamos, ¿sí? Si creemos que ya no hay nada que hacer porque nunca hemos creído ni siquiera, tal vez, ¿verdad? Juan 1, en el que dice, por él fueron hechas todas las cosas y fuera de él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que era solamente un pasaje ahí para memorizar. Algo que se leyó 1,000,000 de veces, pero no significó nada. Porque ahora lo que tus ojos o mis ojos pueden ver es una escena dantesca.
Igual y solo ves desesperanza, horror, tristeza, melancolía, sinsentido, enojo, amargura, mucha frustración. ¿Qué? Piensa un poco, medita. Querían lapidarlo, apedrearlo. Aquellos que un día le juraron lealtad, ahora están en su contra. Es posible que aún los tuyos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, los de la iglesia, estén dispuestos a entregarte en las mismas manos del infierno, con tal de saciar sus almas sedientas de una supuesta justicia. Porque andan muchos por ahí con el corazón más amargo, ¿verdad? Y apestoso que un pescado muerto, diciendo que se tiene que hacer justicia, como si ellos fueran Dios, que se tienen que hacer las cosas de esta y de esta manera, tomando decisiones sobre tu propia vida. Y toman un versículo de aquí y otro de allá y un pelín más de allá y, ¿verdad? Todo fuera de contexto. Y luego lo meten en su delantal religioso, ¿verdad? Le dan vueltecitas y ya está listo para dar el primer latigazo y el segundo dando órdenes. Ten cuidado de entregarle tu vida a cualquiera. Cuidado, mucho cuidado. No te dejes llevar ni por tus propios sentimientos, ni tampoco por otros. Somételo todo a Dios. Piénsalo, razónalo, medítalo. Usa bien la cabeza. Mira lo que hizo David. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. David se fortaleció en el Señor. Abrazar, atrapar, agarrar, ser fuerte, apretar, echar mano, violento, insistentemente. No fue una búsqueda de Dios fugaz y nerviosa, sino más bien violenta, como quien busca entre las gentes a alguien y le atrapa con fuerza, de manera insistente. ¿Sí? Quiere decir también enredarse. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos enredados en el Señor? No me suelto y no me suelto, Señor. Tal como Jacob le dijo al ángel del Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Y mira, después de fortalecerse en su Dios, no en Dios, en su Dios, como si fuera propiedad uno de otro, lo podemos entender. Es como dice Cantar de los Cantares 2:16 y 17, mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Y así fue David, estuvo con él hasta que huyeron las sombras. Permanece con el Señor hasta que huyan las sombras. No te levantes hasta entonces. Y dice el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dios le fortaleció y le respondió. Habrá alguien quien diga, pero ¿cuánto debo de orar para que me responda? Y yo te digo, pues que no es un conjuro ni una invocación de hechicería, hombre. La comunicación con Dios es todo el día, como nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo entendemos? Las sombras se fueron, David fue fortalecido en el Señor. No te levantes hasta entonces, habla con el Señor, fortalécete en Él, búscalo, enrédate, no lo sueltes. Y volviendo a Lucas 1:40, a diferencia de Dios encarnado, nosotros somos fortalecidos en el Espíritu por medio de Emmanuel,
si es que Cristo mora en nosotros. Toda persona que le busca con todo su corazón le encuentra, pero que el que busque, busque bien, y no en sus fuerzas, sino en las del poder de Dios por medio de vivir apegados a Él. Jeremías 29 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Recuerda que oraréis o invocar implica mucho más que palabras. Es una actitud de corazón, cará, intimar, invitar, perpetuar, encuentro, palal, orar, pedir, rogar, suplicar, pensar. Tenemos que aprender a nutrir nuestro hombre interior para que crezca en Cristo, para que se fortalezca en Él, tal y como el Señor lo establece. Aprendamos este día las lecciones que nuestro amado hermano David nos enseña el día de hoy. Búscale, búscale con todo tu corazón y permanece con tu amado hasta que huyan las sombras. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.